Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Vamos, amén. Gloria al Señor. Ahí nos quedamos en la página 26. 27. Pues sí, tienen razón. Terminamos quién escribió el relato de la Biblia, la creación, ¿verdad? Estuvimos hablando de que ya se cree que había relatos históricos que los patriarcas habían pasado de generación en generación, amén, después de Noé a Sem, y así cada uno para poder tener una iniciación del Señor de lo que fue la creación y lo que fuera los eventos creados por Dios. Vamos a la página 28, la creación, Génesis 1:2. La creación. Bendito Dios de los cielos. Amén. Dice, al comienzo mismo del libro encontramos las siguientes palabras que no han sido empañadas por el tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En estas breves y sencillas palabras tenemos la declaración bíblica del origen de este universo material. Amén. Entonces, Señor, vamos a la última estrofa de la página 28. Vamos a hablar de la caída. Génesis capítulo 3, verso 4. Dice, Adán y Eva fueron creados en estado de inocencia, pero con la facultad de elegir. O sea, ¿qué significa esto? ¿Cómo que fueron criados en estado de inocencia? Alguien que me dé un tipo de ejemplo de qué manera, o sea, cómo era su mentalidad, por qué dice que era un estado de inocencia. Un ejemplo ahorita en la actualidad. Un niño, un bebé. Un bebé está en estado de inocencia. Por eso la palabra del Señor dice, ¿qué dijo el Señor? Que hacer todos como niños. Amén. En ese aspecto, no quedarnos, gloria al Señor, como niños sin saber ni aprender absolutamente nada de las cosas de Dios y actuar como actúan los niños. No se está refiriendo a la inocencia, se está refiriendo a la pureza que hay en sus corazones, que son inocentes, que si cometen un error a veces son malcriados a los 3, 4 años, ya hacen travesuras, pero es en su inocencia, no lo hacen por maldad. Ya sea en una situación de que de repente hagan algo indebido a los 3 años, la culpa es de los padres, no del niño. Amén, porque ellos son inocentes. Amén. Dice, fueron probados bajo las condiciones más favorables. Estaban provistos de mente pura y corazón puro, con la capacidad para obrar bien. Dios les proporcionó su propia presencia y comunión. Génesis 3:8. O sea, prácticamente podemos hablar, mis hermanos, en estos, en los primeros capítulos de Génesis, cuando Dios creó al hombre, tenían comunión con Dios directamente. Amén. Podían hablar y preguntarle al Señor directamente, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Qué voy a hacer aquí? O sea, tenían una comunión directamente con Dios. Eso se perdió en el capítulo 3 de Génesis. O sea,
aún más, óigalo bien, aún esa comunión era más perfecta que la que hoy en día usted y yo la tenemos, porque ahorita tú y yo tenemos comunión y entrada a Dios a través del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Pero no tenemos la misma forma que ellos tenían. De hecho, mis hermanos, cuando estemos, gloria al Señor, que vayamos a la eternidad con el Señor en la Nueva Jerusalén, vamos a tener, o sea, lo que un día fue, va a ser otra vez en los tiempos, en el final. Aún mejor, porque ya no va a haber entrada al pecado. Amén. Amén. Dice, Satanás, autor del pecado, actuando por medio de una serpiente, le instó a dudar de la palabra de Dios. Se dieron a la tentación y así fracasaron ante la prueba. En ese momento entró el pecado en el mundo. Satanás sigue ejerciendo influencia a la gente para que desobedezcan a Dios. Los resultados de sus pecados se enumeran en Génesis capítulo 3. Fueron separados de Dios, la tierra fue maldecida y el pesar llenó ¿sus qué? Sus corazones. Gloria al Señor. Dice, en su misericordia Dios les prometió un redentor. Génesis 3:15, hablando de Jesucristo, la simiente de la mujer. Jesús nació de una virgen, había de deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8. Génesis 3:21 contiene un cuadro en miniatura de todo el plan de redención para el hombre por medio de la sangre derramada de nuestro sustituto. Las túnicas de pieles no se hubieran podido conseguir sin que mediara la muerte de una víctima inocente. Este versículo arroja luz sobre Hebreos 11:4. No hay forma de cubrir el pecado si no es por la sangre. ¿Qué cubrió? ¿Cómo le cubrió la desnudez a Adán y Eva el Señor? Con pieles de animales. ¿Tuvo que hacer un qué? Sacrificio. Entonces el primer sacrificio lo tuvo que hacer Dios. Amén. Y fue con sangre que cubrió su desnudez. Ahora, ¿cómo se puede cubrir nuestro pecado? Con la sangre de Cristo. O sea, si al principio así fue, así nos damos cuenta, gloria al Señor, que también tiene que ser de esa manera. Gloria al Señor, que es con la sangre. Vamos, mis hermanos, ahí a la penúltima estrofa de la página 29, donde empieza el arte de escribir. El arte de escribir comenzó cuando Dios le puso una señal o marca a Caín. Ahí es donde habla ya de marcas. Génesis capítulo 4, verso 15. La marca representa una idea y la gente sabía lo que significaba. De este modo las marcas, señales, figuras se comenzaron a usar para registrar ideas, palabras o combinaciones de palabras. Dichas figuras se hacían en objeto de alfarería o en tablillas de arcilla endurecida, ya sea pintadas o grabadas. Este es el tipo de escritura que se encuentra en los niveles inferiores de las ciudades prehistóricas de Babilonia, o sea, que se han descubierto. El tipo más antiguo de escritura que se conoce consiste en figuras sobre tablillas de arcilla. O sea, mis hermanos, de esta manera, según los científicos y los geólogos, todos los que han, ¿cómo se dice? No son geólogos. Arqueólogos. Los arqueólogos, mis hermanos, han descubierto diferentes señas o como, por ejemplo, ¿cuántos estudiaron en una escuela secular y les enseñaron que se han hallado en cuevas figuras como figuras como en dibujos, como tipo de señas totalmente de pintura, totalmente ancestrales de muchos años? O sea, era la manera de cómo ellos ponían las primeras escrituras en aquellos tiempos, la primera literatura. No es como ahorita la imprenta que existe y ahorita que todo puede escribir en una computadora y que es totalmente diferente. O sea, esa fue la manera de cómo ellos empezaron a ejercer la literatura y empezaron a escribir. Gloria al Señor, amén. Y una de las cosas que aquí habla, mis hermanos, es la manera como Dios, dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 4, verso 15, dice que Caín fue marcado. Entonces, si fue marcado, tiene que haberle puesto el Señor una seña, una marca, una figura. Amén. Una figura en su cuerpo, la cual distinguiera, gloria al Señor, por lo que Dios le había dicho a Caín. Amén. Que iba a andar errante por la tierra y que no lo podían matar, no le podían quitar la vida. Pero prácticamente, imagínate, marcado por aquel pecado que él había cometido. Pero allí pues, empezamos a ver que allí empieza a hablar la Biblia de las marcas de la literatura, de cómo empezaron a usar métodos para poder escribir algo, empezando la literatura. Dice, última estrofa, mucho antes que Dios diera la ley a Moisés, Éxodo 20, encontramos varias ordenanzas concretas que aparecen en el libro de Génesis. Al comienzo mismo Dios había instituido el sábado. Eso está tremendo, hermanos.
Génesis capítulo 2, versos 1 al 3 y el matrimonio. O sea, hay veces que nosotros muchas veces decimos, es que bajo la ley, o estas eran cosas bajo la ley. Pero óiganlo bien, el Señor instruyó al hombre desde antes de la ley de Moisés. ¿Cómo sabía Abraham que tenía que dar los diezmos? ¿Cómo supo Jacob y le dijo al Señor, de todo lo que me dieres te daré el 10%? Porque eso está escrito antes de la ley. Y muchas veces nosotros decimos, no, es que eso es de la ley, en la gracia ya no tengo que diezmar. Y eso no es de la ley, eso es estatuto de Dios desde el principio. Está como por ejemplo también aquí cuando dice que habla del matrimonio. El matrimonio se instituyó desde el principio, de un hombre y una mujer. Eso no es que después, por eso, cuando le preguntan los fariseos a Jesucristo, bueno, ¿y por qué Moisés permitió que los hombres tuvieran 3, 4, 5 mujeres? Le digo, por la dureza de vuestro corazón. Pero no he oído desde el principio que Dios constituyó matrimonio un hombre y una mujer. Y se unirá, dejará a su padre y a su madre y se unirá y serán una sola carne. Eso es donde está en Génesis. Eso está en Génesis. Capítulo 2. O sea, ahí podemos nosotros descifrar, mis hermanos, que esas cosas fueron instituidas antes de que la ley por Moisés en el monte Sinaí se diera. De las cuales sabemos bien que en el monte Sinaí se dieron, gloria al Señor, tanto leyes morales como leyes civiles, se dieron 613 leyes. Eso ya se lo había dado, creo, en la clase pasada, amén. No sé por qué lo di, pero fueron 613 leyes las que escribieron en el libro de Levítico, que entre leyes morales y leyes civiles. Evidentemente se observaba la ley del diezmo. Leamos las palabras de Abraham en Génesis 14:20, cuando le dio los diezmos ¿a quién? ¿A quién le dio los diezmos a Abraham? A Melquisedec, Rey de Salem. Amén, sacerdote. Que se cree, mis hermanos, Melquisedec, allí ese hombre no se le encuentra genealogía. Por eso hay una teoría que piensan que es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo, porque Jesucristo mismo aparece como el ángel de Jehová, porque Salem va en conjunto con Jerusalén. Entonces es muy posible, es una teoría, no que así tiene que ser. Es evidente que Dios ha logrado que el hombre tomara conciencia desde el comienzo mismo de que no era más un mayordomo de todo lo que tenía. ¿Por qué cree usted, hermanos, antes de la ley, miren? ¿Por qué creen ustedes, miren, Noé mismo, después de que salieron del arca, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Levantó la mano. Cuando se bajó, ¿qué hicieron? Lo que hizo, después de que se bajaron del arca, un altar y sacrificar animales. Y si nosotros nos damos cuenta, el sacrificio está hasta Levítico, como ley. Tenían que sacrificar animales. ¿Por qué ya lo estaba haciendo Noé si todavía no se escribía la ley mosaica? Vuelvo y les digo y les repito lo mismo. Las leyes de Dios que fueron constantes desde Adán, las instrucciones fueron pasando de generación en generación. La perversidad del ser humano fueron los que se olvidaron de realmente actuar de una manera correcta. Amén. La primera civilización, la civilización anterior al diluvio, se llama civilización antediluviana y pereció en el juicio del diluvio. Era la civilización que había iniciado ¿quién? Caín, la cual terminó en la destrucción. Ok. En la palabra del Señor, mis hermanos, habla de las genealogías en el capítulo 4. Habla de dos genealogías muy importantes. Por supuesto que Adán y Eva tuvieron muchos más hijos. No tuvieron nomás a Caín, a Abel y a Set. Amén. Sino con quién se casó Caín. Pero estuvimos viendo ahorita, les dije que son aproximadamente 2000 años desde el capítulo 1 al capítulo 11, entonces ahí hubo muchas generaciones. ¿En qué consiste esto? Así de sencillo. Hubo dos generaciones que marcan la historia en el libro de Génesis para que viniera el diluvio. Antes del diluvio y después del diluvio, ¿quién siguió? Dos generaciones. Una fue la generación de Caín, amén, y la otra fue la generación de Set. La generación de Set dice que tuvo un hijo llamado Enos. En el capítulo 4, Enos dice que cuando Enos vino al mundo, dice que de ahí los hombres empezaron a honrar a Dios. Esta fue la genealogía, la cual es la simiente donde vino Enoc, de la genealogía de Enos.
hijo de Set. Enos es uno, Enoc era otro, de la misma genealogía. Porque de hecho, mis hermanos, Caín tuvo un hijo llamado Enoc, pero no es el mismo Enoc de la genealogía de Set. Son totalmente distintos. Ahí vino la genealogía de Set, Enos y todos los que usted se sabe, gloria al Señor, que vinieron más adelante, hablando de Enoc, hablando, gloria al Señor, de Matusalén, hablando de Lamec, hablando de Noé. Esa es la genealogía que se cuidó, y la palabra del Señor dice que Enoc era un hombre que caminó con Dios. Matusalén fue un hombre que siguió los mismos principios. Si no, ¿cómo hubiera seguido, gloria al Señor, o cómo aprendió Noé a ser un hombre justo? ¿Cómo aprendió Noé a ser un hombre justo? ¿Quién le enseñó? Enoc le enseñó a su hijo Matusalén. Matusalén le enseñó a Lamec, y Lamec le enseñó a Noé. Fue que esa genealogía de Set fue una genealogía justa. O sea, esa genealogía, mis hermanos, jamás se perdió. Pero esta genealogía, ¿de dónde tenía las ordenanzas y estatutos de Dios? Si la ley mosaica todavía no se daba. ¿Quién los instruyó? ¿Me está entendiendo lo que le quiero decir? Es que muchas veces nosotros, para que no se nos quede la idea o que alguien venga y nos diga, no, es que esto es parte de la ley mosaica, y que hasta que escribió la ley mosaica fue cuando el hombre, gloria al Señor, supo lo que era malo y lo que era bueno. Si ya había una genealogía que traía los estatutos de Dios, pero el hombre perverso se apartó. Es ahí, mis hermanos, donde vino el diluvio. Toda la genealogía de Caín pereció. Toda. Aún genealogía del mismo, aún genealogía, mis hermanos, del mismo Set, porque no todos fueron salvos. Imagínense que la genealogía de Set solamente fue salvo un hombre, una mujer y sus 3 hijos y sus nueras. Quiere decir que la misma genealogía de Set y de Enos también murieron. O sea, es algo increíble que una generación, o sea, generaciones tan grandes, solamente haya salvado un solo hombre con su familia. Pero nos damos cuenta que no había excusa. O sea, que sí había estatutos. Por algo, ¿cómo no iba a ser tan justo? Ezequiel capítulo 14 dice que Noé era uno de los 3 hombres más justos de la tierra del Antiguo Testamento. Noé junto con Job y con Daniel. ¿Y tú crees que para ser justo no tenía conocimiento de la ley? La tenía, pero todavía no se escribía Levítico, pero ya estaba. Porque ya ejercía, mis hermanos, el cuento de generación en generación para que fuera pasando, y aparte que había la manera de cómo escribir. Y Noé tiene que ver con un hombre, mis hermanos, que ya tiene que haber escrito, que usaban la literatura. Amén. De hecho, dicen que los arqueólogos han descubierto cosas tremendamente, porque hay veces que nosotros hacemos la generación diluviana, que eran muy ignorantes y que les faltaban muchas cosas, pero se han descubierto, mis hermanos, cosas que han dejado a los arqueólogos con la boca abierta, cosas totalmente que para la actualidad son grandes avances. O sea, no eran ignorantes. Por eso es que Dios terminó con esa generación perversa. Tenían muchos conocimientos, pero estaban apartados de Dios. Amén. Gloria a Dios del cielo. Seguimos allí. La Biblia, ahí mismo donde estábamos estudiando, la Biblia enseña y la arqueología confirman que la gente que habitaba el mundo antes del diluvio no eran meros salvajes. Usted sabe lo que enseña en lo secular, que eran salvajes, que el Homo sapiens, que cómo se fue, que veníamos del chango. Eso es una mentira. La creación de cómo fue creado el hombre, ahí está. La evolución de Carlos Darwin es una teoría pagana. Amén. Entonces en la Biblia está absolutamente, ellos están quedando la cabeza, callando el eslabón perdido. ¿Ustedes han escuchado hablar del eslabón perdido? El eslabón perdido, que ellos dicen que falta una sola pieza para descubrir supuestamente que provenimos del chango. Eso es una mentira. Gloria al Señor. Cuando ustedes digan algo así, o que le digan a sus hijos en la escuela, que le digan a los maestros dónde quedó la cola. Amén. Entonces, eso es una totalmente mentira. La palabra del Señor dice cómo fue hecho, y no eran como ahí lo ponen mis hermanos, eran hombres muy inteligentes. De hecho, la raza humana al principio era súper inteligente porque estaba totalmente más pura y más fuerte. Era más fuerte. ¿Por qué cree usted que duraba más años? En todo eran mucho mejores que nosotros. Amén. En ese aspecto, hablando físicamente y materialmente. Vamos, mis hermanos, gloria al Señor. Ahí vemos la página de las tierras bíblicas. En la siguiente página, ahí usted puede ver, gloria al Señor, la manera de cómo, dónde estaba Canaán, el mar Mediterráneo. Bendito Dios de los cielos. Ahí está Egipto, mire, está el mar Rojo donde ellos cruzaron. Pero
podemos ver, mis hermanos, allí donde está el huerto del Edén. Sí, mira, el huerto del Edén ahorita en la actualidad, mis hermanos, dicen que se encuentra en Irak, entre Irak e Irán. Ahí se encontraba el huerto del Edén. Ahí está la posición. Ahí, si usted se da cuenta, mire cómo está la situación. Ararat está hacia arriba, hacia el norte de donde estaba el huerto del Edén. ¿Cómo se puede localizar donde está el huerto del Edén, mis hermanos? Porque la Biblia en el Génesis habla del río Éufrates y el río Tigris. Y esto, mis hermanos, hasta la actualidad todavía se encuentran. Y todavía se encuentran, y es por eso que se localiza donde estaba el huerto del Edén. Ahora, si usted se pregunta, ¿el huerto del Edén está como Dios lo creó? No. Recuerde que Dios tuvo que desaparecer y destruir lo que un día estuvo. De hecho, mis hermanos, cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, óigalo bien, dice que la espada de un ángel rodeaba y nadie pudo entrar ya cuando fueron sacados. Ahora que se lo sacaron y ya nadie podía entrar al lugar. Ahora, ¿cuándo desapareció? La Biblia no cuenta ni dice cuándo desapareció el huerto del Edén. No se tiene a ciencia cierta en qué momento Dios lo desapareció. Pero es muy probable, mis hermanos, que después del diluvio haya desaparecido. Que Dios lo haya tenido ahí para memoria de aquellos que realmente existió. Por eso es, mis hermanos, que el pueblo, o los hombres, o la humanidad, antes de ser el pueblo de Israel, tenían conocimiento de la creación. Porque ya había manera de cómo saber. Amén. Entonces ahí podemos ver dónde se encontraba el Edén. ¿En qué parte? Entre Irán e Irak. Irak y Irán. Vamos a la página 32. Adán y Eva habían cedido ante una tentación exterior, pero ahora los hombres estaban cediendo a la tentación desde dentro. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Génesis 6:5. Dios pensaba separar a los justos de los malos. Estaba dando el primer paso hacia la elección de su pueblo escogido. Después de la caída, Dios dio al mundo un nuevo comienzo, pero pronto la maldad del hombre aumentó hasta que no quedó sino un hombre justo, Noé. Dios había obrado con longanimidad en su paciencia para con los hombres. El Espíritu Santo había luchado con los hombres. Noé los estuvo advirtiendo del peligro durante 120 años que duró para construir la arca, mientras preparaba el arca. Incluso después de que Noé y su mujer y sus 3 hijos con sus mujeres, juntamente con 2 de cada animal no limpio y 14 de cada animal limpio, entraron en el arca de salvación. Hubo un lapso de 7 días antes de que comenzara el diluvio, pero la misericordia de Dios fue rechazada, por lo que los hombres tuvieron que perecer. Génesis 6:7. Noé, capítulo 6 y capítulo 7. Noé se salvó del diluvio por el arca, tipo perfecto de Cristo, nuestra arca de salvación. Cuando salió, lo primero que hizo fue erigir un altar y adorar a Dios. Génesis 8:20. Lo que les decía ahorita, ¿qué fue lo que hizo Noé? Lo que ordenó Moisés, ¿dónde? En las escrituras, la ley mosaica. Moisés ordenó que tenían que hacer sacrificios, tenían que hacerse un altar. El altar, gloria al Señor, donde tenían que hacer sacrificios en el tabernáculo. Esto ya estaba desde antes de Moisés. Y ahí podemos ver, mis hermanos, la situación de lo que estaba sucediendo, gloria al Señor, en aquellos tiempos. Pero mire qué tremendo. La especie del arca es cierto y relativamente, mis hermanos, que es un tipo de Jesucristo. Porque mire, la palabra del Señor dice que la puerta del arca no la cerró Noé. ¿Quién cerró la puerta? Dios. ¿Y quién es el que va a decir ya nadie puede entrar a la boda? Dios. Es lo mismo, es la tipología de Jesucristo. Vamos a la página 33. Segunda estrofa. Marton nos dice que el escenario de los acontecimientos relatados en los primeros capítulos del libro de Génesis parece corresponder a la zona del río Éufrates. El territorio circundante lleva el nombre de Sinar o Caldea o Mesopotamia. Lo hemos conocido como Babilonia. Ahí corresponde al reino de Irak. Es una zona de desiertos arenosos a través de los cuales corre el gran río Éufrates hasta el Golfo Pérsico. Pero los desiertos están salpicados de ruinas de ciudades antiguas y marcados por los indicios de antiguos canales de irrigación. La arena los ha cubierto todo. Las excavaciones han puesto al descubierto las ruinas de una vasta civilización que existió en el 5000 a.C. Fíjense qué tremendo.
han encontrado ruinas, que allí existían lugares, ciudades, construcciones. Ahorita estamos, mis hermanos, estamos en el milenio séptimo. Ya hemos cruzado desde Génesis hasta ahorita más de 6,000 años. Ya dice que son 5,000 antes de Jesucristo, o sea que existió en el 5,000. O sea, estamos hablando de los primeros tiempos del libro de Génesis. Las construcciones han encontrado bajo las arenas. O sea, sí hubo construcciones allí, pero ya no se encuentran, amén, en esas partes, en esos lugares arenosos, posiblemente cerca del Edén, porque no podían estar exactamente en el Edén. Recuerden que el Edén fueron expulsados los hombres de ahí y todavía no tenían ningún hijo. Dice hasta después de que cayeron, después dice que Adán conoció a quién, conoció a su mujer y tuvieron un hijo. O sea, en el huerto del Edén no se habla, mis hermanos, lo que la palabra de Dios nos da a entender, que hasta ahí no habían tenido relaciones íntimas. Eso fue hasta después de la caída. O sea, Dios estaba gozando de su creación de una pareja, le dijo fructifíquense, pero no había apuro. Estaban teniendo la presencia de Dios. Ellos no pensaban materialmente porque eran puros, no pensaban en tener hijos. Dice la palabra de Dios que hasta después de la caída fue cuando Adán conoció a su mujer. Antes no. Amén. Entonces, para que les preguntan esa parte, por eso ahí donde dice la Biblia, mis hermanos, que en la Nueva Jerusalén allá no va a haber intimidad, no va a haber un poco parecido, pero no igual. Por eso la palabra del Señor dice que tenemos que volver a aquello, pero aún mejor. La Nueva Jerusalén va a ser mejor. Seguimos. Gloria al Señor. Vamos a la siguiente estrofa. Ahí mismo en esa, pero un poquito más abajo, donde dice los descubrimientos arqueológicos. En la Mesopotamia ofrecen pruebas del diluvio, tanto los escritos cuneiformes como los depósitos del diluvio mismo. Aquí dice, mis hermanos, gloria al Señor, que los arqueólogos han hallado en Mesopotamia también pruebas del diluvio. O sea, está comprobado científicamente. Han hallado escritos cuneiformes. ¿Qué es un escrito cuneiforme? Un escrito cuneiforme, mis hermanos, es algo que palabras que fueron escritas en forma de cuñas y clavos. Eso es un escrito cuneiforme. Amén. Palabras que fueron escritas como cuñas y clavos. O sea, como símbolos. Amén. Eso es un escrito cuneiforme. Dice, la expedición del Dr. Langdon encontró evidencias del diluvio en Kis, cerca de la antigua Babilonia. Los descubrimientos de los depósitos diluviales hechos por el Dr. Wedley se hicieron mientras excavaba Ur de los Caldeos, bastante más al norte, aproximadamente a mitad del camino entre Bagdad. ¿Dónde está Bagdad? En Irak. Y el Golfo Pérsico. Las excavaciones en Kis revelaron la existencia de dos estratos diluviales distintos, unos 5 metros de distancia entre sí y en sentido vertical. O sea, que ahí encontraron estratos diluviales, hermanos, son piezas, por ejemplo, que con el agua se hacen roca. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay muchas cosas en la tierra que muchos se preguntan por qué están tan precisos o como que tienen forma de algo. Amén. O sea, las construcciones que hubo antes del diluvio es como cuando la palabra penetroficar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice exactamente? Cuando algo petrificado, por el tiempo, sí, petrificar, se hace algo duro, roca, y no era roca. Amén. Entonces, en el diluvio, gloria al Señor, todas las cosas quedaron sumergidas sobre las aguas y muchas quedaron enterradas. Pero se han descubierto y se han dado cuenta, mis hermanos, que ya existían edificaciones tremendas. O sea, era una civilización, como le dije ahorita al principio, era una civilización inteligente. No es como dicen en lo secular, que eran ignorantes y que estaban totalmente, eran como un animal. No, el hombre Dios lo hizo con raciocinio desde el principio. Amén. El doctor Langdon, ya en la última estrofa, asocia los depósitos encontrados en Ur con el nivel más bajo en Kis. Informa que los escribientes babilonios y asirios hacen frecuencias en las épocas antes del diluvio. O sea, ¿cómo sabían ellos? Un rey se aprecia de ser una persona que ame leer los escritos de la época anterior al diluvio. Miren, ustedes han leído la historia de Esther, la Biblia. ¿Qué era lo que hacía Esther y qué era lo que pedía aquel rey Asuero? ¿Qué era lo que le gustaba? Aquel rey al esposo de Esther, ¿qué era lo que le gustaba a él? De hecho, ¿qué hizo Esther con él? ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que le gustaba que hicieran? Algo de literatura. Que le leyeran.
Amén. Los reyes en aquellos tiempos no les gustaba saber literatura y les gustaba aprender. Y se cree que en esas partes de Babilonia, o sea, había muchos escritos que habían continuado. Así como fue escrita la Biblia, también esa literatura existía. Esos pueblos eran muy inteligentes, les gustaba la literatura, los reyes les gustaba todo ese tipo de historias, y esas historias ya las conocían ellos. O sea, ellos tenían conocimiento, los babilonios tenían conocimiento del que había pasado un diluvio. Lo sabían ellos. ¿Por qué cree usted que toda raza humana tiende a adorar algo? ¿Por qué cree usted, mis hermanos, gloria al Señor, que del otro lado del mundo y aquí en América hay pirámides de la misma forma? Amén. Todo no es por simple casualidad. Todo es porque tiene algo que viene arrastrando a todos los hombres de la comunidad. Dice ahí en la tercera estrofa, dice: el gran historiador judío Josefo afirma que la torre de Babel fue edificada porque la gente no quería someterse a Dios. Cuando leemos Génesis 11, 1, 9, el relato parece sugerir que los propósitos de la gente eran contrarios a los de Dios. Como consecuencia de esto se produjo la confusión de lenguas y la dispersación. Gloria al Señor. Vamos a entrar aquí en el diluvio, capítulo 11. Capítulo 11 del diluvio. Hay una cosa bien importante ahí en el capítulo 11, mis hermanos, gloria al Señor, que habla de la torre de Babel. Capítulo 11. En el capítulo 11, hablando de la torre de Babel, se nos escribe, se nos relata en la Biblia que se estaba escribiendo una torre muy alta para alcanzar a Dios. ¿Qué cree usted si yo le pregunto a usted literalmente? ¿Es posible que ahorita con la maquinaria que tienen los países más sofisticados del mundo, usted pueda hacer una torre hasta el cielo? ¿Es posible? ¿Hasta donde está Dios? ¿Qué era lo que nos quiere decir la palabra del Señor en Génesis cuando dice que quisieron edificar una torre para alcanzar a Dios? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que nos quieren decir a nosotros como lectores? ¿O qué explicación nosotros podríamos decir si a nosotros nos preguntan qué realmente estaba haciendo en la torre de Babel? Ellos sí pensaban realmente que podían alcanzar el trono de Dios haciendo una torre de adobes, de ladrillos. ¿Era posible? ¿Ellos sí creían realmente? ¿O a qué se está refiriendo, hermano César? Yo digo que lo que está refiriendo es que Dios sabe que el hombre cuando se une puede llegar a hacer cosas grandes. Porque, ¿entiendes? Porque si se unieron, o sea, tenía que separarlos. Porque Dios sabía que no iban a desistir de construir esa torre. Sabrá Dios si iban a alcanzar el primer cielo, pero ahorita han hecho edificios muy grandes, pero no llegan hasta esa. Pero yo pienso que nada más. Vamos a levantar la mano, hermanos, para tener un poquito más de orden de las hermanas pastoras. Sí, lo que comentó el hermano, ¿verdad? Porque la Biblia dice que por la necesidad de que ellos querían llegar a esa Hermana Fernanda. Yo pienso que querían hacer su propia autoridad y su propio gobierno al hacer una civilización más unida. Hermana Claudia. Hay una inspiración así semejante como a la de Satanás, que quiso ser semejante a Dios porque fue descalificado. Y Dios sabía que como que estaban como instigados por Satanás, no iban a desistir. Correcto, hermana. Todas las respuestas estuvieron buenas, pero esa es una súper respuesta. Recordemos claramente, gloria al Señor, en Ezequiel, donde se habla, creo que es el capítulo 28 de Ezequiel, Isaías 14, habla de la creación de Lucifer, y él dice que quiso poner su trono a la par de Dios. Eso es posible, hermanos, que un ser creado pueda poner un trono como el ser creador. Eso es imposible. Dios sabía que Satanás no puede igualarlo, pero aún así lo expulsó. ¿Me están entendiendo? De ahí viene ese mismo espíritu que entró en Satanás, óigalo bien, de querer ser igual a Dios. A eso se refiere la Torre de Babel. La Torre de Babel más que todo se refiere a la mentalidad del ser de la humanidad que estaba perdiendo. La Torre de Babel era una mentalidad de querer imponerte a la voluntad de Dios y querer tú ser el comandante de tu propia vida. A eso se refiere. Eso es una Torre de Babel. Una persona que quiere subordinar, que prácticamente no quiere tener el gobierno de Dios. Esa es una Torre de Babel. Amén. El mismo espíritu que entró
en el enemigo, y hasta la fecha, hermanos, todavía, gloria al Señor, es escrito así como viendo. Y uno tiene que tener mucho cuidado en las iglesias, amén, cuando se subestima o no se toma, gloria al Señor, honrosamente la autoridad que está por encima, porque allí se está manifestando una torre de Babel, y la torre de Babel, gloria al Señor, cuando se une un grupo de esta magnitud a hacer ese tipo de cosas, ahí es donde viene destrucción. Amén. ¿Qué hizo Dios? Los separó. Por eso es, mis hermanos, que cuando fueron separados de la torre de Babel y fueron enviados por todos los lugares a poblar la tierra, ya no se entendieron entre sí. Amén. Ahí era necesario que la unidad que se había formado se desbaratara, porque era una unidad para... Y ahorita que estamos viendo en este tiempo, mis hermanos, hay veces que los satánicos o los masones, todo ese tipo de cosas son bien unidos los grupos para hacer cosas malas. A veces, desgraciadamente, algunos grupos paganos se unen más que el mismo pueblo de Dios. ¿Sabe una cosa, hermanos? Que el pueblo de Dios se uniera como Dios quiere que se una. No había diablo que le enfrente. No hay diablo que le enfrente. Amén. Y este día nosotros estamos unidos en el nombre de Cristo Jesús. Y este día estamos celebrando algo muy especial, que no es Halloween. No. Lutero. Gloria al Señor. Seguimos. Casi en la penúltima estrofa dice: el grupo principal de descendientes de Noé parece haber emigrado de Armenia, donde la familia de Noé abandonó el arca. O sea, Armenia, el monte Ararat está en el país de Armenia. ¿Sí han escuchado hablar de Armenia? Muy poco, pero sí hemos escuchado hablar un poquito de los armenianos. Dice, donde la familia de Noé abandonó el arca, de vuelta a la llanura de Babilonia, donde edificaron la torre. O sea, mire qué tremendo. Fue en el Ararat, pero sin embargo en Noé, ellos bajaron atrás a la llanura de Babilonia. En la llanura de Babilonia, ¿qué había estado ahí en Babilonia? ¿Qué fue lo primero que se creó? El Edén. O sea, como que todavía esas generaciones no querían salir de esa misma parte. O sea, de ahí cerca de donde estuvo el Edén, de ahí fue donde también quisieron construir. ¿Dónde? Babilonia es muy grande, pero cerca, en esa misma región, quisieron construir la Torre de Babel. Pero si ustedes se dan cuenta, esa genealogía que quería construir la Torre de Babel era la misma genealogía de Noé, un hombre justo. O sea, ya la generación perversa de Caín había sido exterminada. ¿Qué pasó entonces ahí? O sea, ahí nos damos cuenta, tuvo tres hijos. ¿Quiénes fueron? Vamos a ver qué hicieron estos hombres y qué hicieron cada uno. Más adelante dice, el llamado de Abraham, Génesis 12:38. A pesar de la maldad del corazón humano, Dios quería manifestar su gracia. Quería un pueblo escogido al que pudiese confiar en las Escrituras, que fuese su testigo a las demás naciones, en cuyo seno pudiese nacer el Mesías prometido. Dios llamó a un hombre llamado Abraham a que dejara su familia en la idolatría de Ur de los Caldeos y se encaminara hacia una tierra desconocida, donde lo convertiría en el padre de una nación poderosa. Génesis 12:1-3, Hebreos 11:8-19. Con esto comienza la historia del pueblo elegido de Dios, Israel. Amén. Hasta aquí, mis hermanos, hasta el capítulo 11, lo que hemos estudiado, solamente Dios nos ha relatado la historia de la humanidad. En el capítulo 12 ya empieza Dios a instruirnos que aquí es un hombre ya para formar una nación. Es muy distinto hablar de la humanidad a hablar de una nación escogida. Del capítulo 1 al 11 solamente Dios nos está hablando de la historia de la humanidad. Y ahora vamos a empezar a hablar de una nación. Aquí, mis hermanos, podemos ver un mapa: Egipto, Canaán y la península del Sinaí. Aquí podemos ver, gloria al Señor, las partes, bendito Dios de los cielos, ya en forma en los tiempos de que Egipto estaba formado. Amén. Aquí está como, gloria al Señor, las partes como se encontraban cuando la conquista a Canaán. Ese es el mapa que está ahí. Vamos a la página 36. Página 36. Segunda estrofa, ahí arribita donde está Génesis 32:28, dice así: se le cambió el nombre a Israel. Aquí estamos hablando de Jacob. Dice, se le cambió el nombre a Israel, que significa príncipe de Dios. Cuando Abraham fue escogido, hermanos, ya para formar una nación, Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. A Isaac también hizo el Señor pacto con él. Después Dios escogió a Jacob.
Este era el tercero que de sus lomos ya tenía que venir la nación a través de sus hijos. Amén. Y este se le llama príncipe de paz, Israel. ¿Sí recuerdan lo que significa Jacob? Hay veces que Dios tiene que cambiarnos el nombre. Jacob significa usurpador o tramposo. ¿Se imagina el padre de la nación que Dios estaba escogiendo? ¿Seguiría siendo tramposo o usurpador? ¿Verdad que no? ¿Qué le dijo el Señor? Te voy a cambiar el nombre por príncipe de Dios. Entonces Israel significa ¿qué? Príncipe de Dios. Príncipe de Dios. Descenso a Egipto. Génesis 39:50. Tanto Isaac como Rebeca cometieron el error de tener favoritos entre los hijos. Isaac favorecía al cazador Esaú, Rebeca favorecía al reposado Jacob. Jacob hizo lo mismo en relación con José, lo cual despertó los celos de los otros hijos. José fue uno de los personajes más notables del Antiguo Testamento por su nobleza. Fue mediante José que la familia fue trasplantada a Egipto. La vida de José constituye una de las ilustraciones más perfectas de la Biblia sobre la providencia divina como algo superior a los actos del hombre. José fue vendido como esclavo a los 17 años de edad. Oiga, lo bien, 17 años de edad. A los 30 ya era gobernador de Egipto. O sea, 13 años después ya era el gobernador y la máxima autoridad después de Faraón. Después de ser un esclavo. O sea, para que nos demos cuenta, mis hermanos, lo que te vale tú poder honrar a Dios. Imagínate en 13 años de diferencia. 13 años después. Tú no sabes a dónde te va a poner Dios en unos 2-3 años. Si tú le honras, por supuesto, porque José aguantó las humillaciones de ser esclavo, de ser blasfemado, de ser castigado, de ser tentado. Ayer, mis hermanos, una de las partes más maravillosas, gloria al Señor, de un hombre, cómo debe actuar ante las circunstancias de peligro. Si usted quiere aprender cómo usted puede salir victorioso, ahí la historia de José va a encontrar absolutamente todos los obstáculos que usted pueda tener. Que diga, no, es que a mí yo tengo persecución y me atacan, me critican, me hacen esto, ahí lo va a tener y con la propia familia. Si usted quiere aprender, no, es que es bien difícil para mí, es que no puedo ejercer esto, es que, gloria al Señor en la iglesia, aquella persona me está viendo de esta manera. José aguantó las humillaciones y aún hasta las mentiras. José aguantó la tentación. Bueno, la aguantó, pero mire de qué manera. Ahí es la clave, huyendo. Usted no diga, yo oré, ayuné, me enfrento aquí delante de la tentación. No, córrale, no se quede parado. La tentación no se enfrenta de esa manera, la tentación se enfrenta huyendo. Amén. Seguimos. Bendito Dios de los cielos. Vamos a ver abajo, mis hermanos, ya en los últimos 2 renglones de la página 36. Leamos las palabras que Jacob dijo a sus 12 hijos cuando estaba por morir, Génesis 49. Ahí vemos nuevamente la promesa de Silo. Silo, ¿sí saben lo que significa Silo? Señor. Amén. O sea, está hablando de Dios, que es el gobernante que ha de venir. O sea, miren lo que está diciendo. ¿Qué les dijo? Ahí vemos nuevamente la promesa de Silo, o sea, el Señor Jesucristo, que es el gobernador que ha de venir. Recordemos que a Cristo se le llama el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. Dice, el libro de Génesis termina en el fracaso. Sus últimas palabras son en un ataúd en Egipto. Solo la muerte señala el sendero del pecado. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. La gente necesitaba un Salvador. En Génesis se mencionan 8 nombres que debemos recordar en orden: Dios, Adán, Satanás, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Hay 6 lugares de suprema importancia en relación con la historia del Génesis: Edén, Monte Ararat, Babel, Ur de los Caldeos, Canaán, Tierra Prometida y Egipto. Gloria al Señor. Amén. Bendito Dios de los cielos. Vamos hasta capítulo 3. Capítulo 3, ya vamos a ir hasta la página 41, por favor. Comprendiendo el libro de Éxodo. Éxodo presenta a Jesucristo como Cordero Pascual.
¿Nuestro Cordero qué? Pascual. ¿Y Génesis cómo lo presentaba? Como Dios creador. Y aquí Éxodo lo presenta como Cordero Pascual. ¿Sabe por qué? Porque en Éxodo, mis hermanos, está una lectura maravillosa en el capítulo 12. Capítulo 12 que habla de la Pascua. Ahora hay una cosa bien importante, hermano. Escríbela ahí, recuerdo porque esta no se la dije y no está en el libro. El capítulo más importante, el capítulo, bueno, todo es importante, pero el capítulo, no importante, el capítulo clave del libro de Génesis es el capítulo 12. Capítulo clave del libro de Génesis es el capítulo 12. Ahí va a dar cuenta toda la escritura de los 50 capítulos. Capítulo clave del libro de Génesis, capítulo 12. Llamamiento a Moisés. Comprendiendo el libro de Éxodo, Éxodo sigue a Génesis en una relación semejante a la que existe entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Génesis relata el fracaso del hombre ante todas las pruebas y en todas las condiciones. Éxodo es el emocionante relato épico del Dios que se apresura a rescatar al hombre. Nos habla sobre la obra redentora de un Dios soberano. ¿Por qué obra redentora? Porque redención significa libertad. Amén. Redención significa libertad, entonces por eso este es un libro redentor, maravilloso, la cual, mis hermanos, este libro es tipología de lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Éxodo es preeminentemente el libro de la redención en el Antiguo Testamento. Comienza en medio de la oscuridad y la lobreguez, termina en la gloria. Empieza relatando cómo bajó Dios en su gracia a liberar a un pueblo esclavizado, y termina declarando cómo Dios bajó en su gloria para morar en medio de un pueblo redimido. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, habla de que Jesucristo vino para redimir a los hombres de una prisión. La palabra del Señor, el apóstol Pablo nos habla que el que está en pecado, esclavo del pecado es, ¿verdad que sí? Hágale cuenta que este libro, Éxodo, es el libro de la redención, porque al estar en Egipto son esclavos. Egipto significa pagano, significa pecado. Entonces, Dios, este libro es un libro de redención porque Dios liberta de la esclavitud de Egipto a Israel para darles libertad y para darles una nueva casa. Amén. Hoy, Dios, con la redención a través de su sangre, Dios nos da libertad del pecado, de la esclavitud del pecado, para luego estarnos preparando para llegar ¿a dónde? A nuestra casa. Amén. Dice ahí más adelantito donde íbamos leyendo, dice Éxodo, vocablo griego significa salida. Sin el libro de Génesis, el del Éxodo no tendría sentido. Comienza con una palabra que expresa continuación y que en realidad equivale a y. Se trata simplemente de una continuación. Este libro, como muchos otros libros del Antiguo Testamento, comienza con la palabra y. Comienza con la palabra y. ¿Por qué comienza con la palabra y? Porque es una continuación, mis hermanos, y tenemos que saber qué pasó. Es una historia, luego el Señor se sigue relatando qué pasó después de que José murió. Hay algo bien importante. Hay dos versiones, mis hermanos, que se encuentran de diferentes escritores. En gloria al Señor, el lapso que hubo entre la muerte de José y la aparición en el primer capítulo de Éxodo. Y hay dos acontecimientos importantes que ocurrieron ahí, que quiero que las escriba porque no están tampoco en este libro. Aproximadamente, mis hermanos, desde la muerte de José hasta el primer capítulo, hay un periodo de silencio que se llama el periodo de silencio, que no se escribió absolutamente nada y que ese pueblo estuvo totalmente metido en Egipto. No hay literatura bíblica de ese tiempo. Amén. Y hay un transcurso, unos creen que es un promedio aproximado de 275 años. 275 años es lo que creen algunos escritores. Gloria al Señor, un promedio de 275 años es una teoría, y otros creen que el lapso que vivió de la muerte de José hasta la aparición en el capítulo 1, gloria al Señor, son 350 años, 3 siglos y medio. Amén. Desde la muerte El de... primer capítulo de Éxodo. De Éxodo, sí, en ese periodo que se llama periodo de silencio. Amén. Hasta la aparición de Éxodo, capítulo 1. Y prácticamente, bueno, ahí empieza con la aparición y todo empieza a relatar, pero más que todo la aparición de Moisés. 350. Pero menciona algo de 275 años.
Sí, que unos creen que el periodo de ese lapso desde la muerte de José hasta la aparición de Éxodo, al escribir otra vez la literatura capítulo 1 y la aparición en capítulo 2 de Moisés, gloria al Señor, dicen que es muy posible aproximadamente que haya habido un transcurso de silencio de 275 años, 275. Pero otros dicen que fueron 3 siglos y medio. Entonces yo le doy las dos cifras para que usted las tenga. Así en esencial, no se sabe exactamente cuándo, pero sí, yo antes me iba a mis hermanos por el periodo de 275 años. Yo me fui por ese periodo de 275 años. ¿Por qué razón? Porque recuerda que el pueblo de Israel estuvo ahí estando en Egipto 400. Realidad, el Señor le había dicho a Abraham que eran 400 años, pero en realidad cuando ellos salieron de Sucot, dice la palabra del Señor que ellos duraron 430 años. 430 años duraron en Egipto. Todo el lapso, o sea, más de 4 siglos. 430 años. Entonces ahí usted figúrele con el tiempo que duraron, pero recuerde que no todo el tiempo fueron esclavos. O sea, pero 430 años fue desde que llegó allí Jacob con sus hijos. Amén. Al principio no eran esclavos, pero murieron los faraones y ya vinieron, gloria al Señor, faraones que vieron que les dio miedo el pueblo hebreo porque estaba aumentando mucho y estaba haciéndose superior a los propios egipcios. Era un pueblo inteligente, bendecido por Dios, ya Dios lo había bendecido, lo había escogido, y estaba en gran número. Por eso, mis hermanos, gloria al Señor, si una similitud tiene el pueblo de México al pueblo de Israel, muchísimas cosas. Las casas como las hicimos, como trajeron ustedes sus maquetas, muy parecidas a la manera de cómo se hacen en los ranchos las casas. Otra de las cosas es que a las mujeres mexicanas también les gusta tener muchos hijos. Sigamos. Vamos a ir a la última parte de ahí mismo en el capítulo, ahí en la última parte de la misma página, dice algunas cosas para recordar el Éxodo. El gran héroe Moisés. Este libro nos ofrece la historia de Moisés, el gran héroe de Dios. Modi decía que Moisés pasó, oigan bien qué interesante está esto, lo que dice este escritor. Pasó 40 años pensando que era alguien. Pasó 40 años pensando que era alguien y no sabía ni quién era. Pasó 40 años aprendiendo que no era nadie.